Hola a todos, el tema de este video es el monto o valor futuro a interés compuesto. Comienzo el análisis con el siguiente ejemplo. Una persona invierte 150,000 unidades monetarias en una cuenta bancaria a una tasa de interés de 5% anual capitalizable cada semestre a un plazo de 2 años. Calcule en el inciso A el monto compuesto al final de los 2 años y calcule en el inciso B el interés compuesto ganado. El monto o valor futuro es la cantidad de dinero que obtiene el inversionista al finalizar la operación financiera. Incluye el capital inicial más los intereses ganados a lo largo de la operación financiera. El interés compuesto ganado en este ejemplo es el rendimiento del capital invertido en la cuenta bancaria. Vamos a solucionar el problema. Observen que la operación financiera dura 2 años y se ganan intereses cada semestre. Entonces hay que determinar cuántos semestres hay en 2 años. Una forma de obtener esto es mediante una regla de 3, la cual voy a plantear a continuación. En un año hay 2 semestres. En 2 años, ¿cuántos semestres habrá? Se multiplica este por este y el resultado se divide entre este. Entonces, 2 por 2 da 4 entre 1. Y esto nos da como resultado un total de 4 semestres en 2 años. Esta información está en la primera columna de la tabla, que se denomina tabla de capitalización. Las 150,000 unidades monetarias, la magnitud del depósito inicial, es el capital al inicio del semestre 1. Entonces, se colocan las 150,000 unidades monetarias en la casilla correspondiente de la tabla de capitalización. El interés ganado en el semestre 1 se obtiene multiplicando el capital por la tasa semestral de interés. Esta se obtiene dividiendo la tasa anual de interés del 5% entre los 2 semestres que hay en un año. Se hace la operación y esto da una tasa semestral de interés del 2.5%. Esta tasa semestral de interés puede expresarse de la siguiente forma: 2.5 entre 100, porque un porcentaje es un número cuyo denominador es 100. Ese número es 2.5 entre 100 y esto da 0.025, la expresión decimal de la tasa semestral de interés del 2.5%. Ambas son expresiones equivalentes. Entonces, para calcular el interés ganado en el semestre 1, se multiplican las 150,000 unidades monetarias por la tasa semestral de interés del 2.5%. O se multiplican las 150,000 unidades monetarias por 0.025. De cualquier manera, al hacer el cálculo correspondiente, esto da un interés de 3.750 unidades monetarias. El monto compuesto al final del semestre 1 se obtiene sumando el capital al inicio del semestre 1 más el interés ganado en ese semestre. Esto da un total de 153.750 unidades monetarias. Esta cantidad de dinero no se retira del banco, se reinvierte, es decir, sirve de base para calcular el interés del siguiente semestre, es decir, del semestre 2. Dicho en otros términos, el monto compuesto al final del semestre 1 se convierte en el capital al inicio del semestre 2. Entonces coloco
las 153.750 unidades monetarias en la casilla correspondiente de la tabla de capitalización. Este nuevo capital se multiplica por la tasa semestral de interés del 2.5% y se obtiene un interés de 3.843.75 unidades monetarias. El monto compuesto al final del semestre 2 se obtiene sumando el capital al inicio del semestre 2 más el interés ganado en ese semestre, y eso da un total de 157.593.75 unidades monetarias. Este monto compuesto al final del semestre 2 se convierte en el capital al inicio del semestre 3. Entonces, se colocan las 157.593.75 unidades monetarias en la casilla correspondiente de la tabla de capitalización. Este nuevo capital se multiplica por la tasa semestral de interés del 2.5% y se obtiene un interés ganado de 3.939.84 unidades monetarias. El monto compuesto al final del semestre 3 se obtiene sumando el capital al inicio del semestre 3 más el interés ganado en ese semestre, y eso da un total de 161.533.59 unidades monetarias. Este monto compuesto al final del semestre 3 se convierte en el capital al inicio del semestre 4. Entonces se colocan las 161.533.59 unidades monetarias en la casilla correspondiente de la tabla de capitalización. Este nuevo capital se multiplica por la tasa semestral de interés del 2.5% y esto da un interés de 4.038.34 unidades monetarias. El monto compuesto al final del semestre 4 se obtiene sumando el capital al inicio del semestre 4 más el interés ganado en ese semestre, y eso da un total de 165.571.93 unidades monetarias. Este monto compuesto al final del semestre 4 es la cantidad de dinero que obtiene el inversionista al finalizar la operación financiera. Incluye el capital inicial más los intereses ganados a lo largo de la operación financiera. Esta es una forma desglosada de obtener el monto o valor futuro a interés compuesto. Hay una forma más directa, que es con la fórmula que voy a poner a continuación. El monto o valor futuro, que se nombra con la letra M mayúscula, es igual a capital o valor presente, que se nombra con la letra C. Y esto se multiplica por 1 más I latina minúscula, la tasa de interés por periodo de capitalización. Y esta expresión se eleva a la N, que es el número total de periodos de capitalización. Entonces, vamos a calcular el monto o valor futuro con la fórmula de arriba. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué datos da el problema. El primero de ellos es C, capital o valor presente, que es de 150,000 unidades monetarias. La magnitud del depósito inicial. Otro dato que da el problema es
R minúscula, que es la tasa anual de interés, que en este caso es del 5%. Esta tasa anual de interés también podemos expresarla como 5 sobre 100, porque un porcentaje es un número cuyo denominador es 100, ese número es 5 entre 100, y esto da 0.05. La expresión decimal de la tasa anual de interés del 5%. Otro dato que da el problema es T minúscula, el tiempo o plazo en lo que dura la operación financiera, que en este caso es de 2 años. Observen que los datos del problema no proporcionan I latina minúscula, la tasa de interés por periodo de capitalización, y tampoco proporcionan N minúscula, el número total de periodos de capitalización. Ambos hay que calcularlos. Antes de ello, vamos a definir los siguientes conceptos. Capitalizar significa sumar los intereses ganados al capital. Periodo de capitalización es el intervalo de tiempo al final del cual se suman los intereses ganados al capital. En nuestro ejemplo, el periodo de capitalización es semestral. Quiere decir que se suman los intereses ganados al capital al final de cada semestre. En la columna derecha de la tabla hay otro concepto que es frecuencia de capitalización, que es el número de veces que se suman los intereses ganados al capital en un año. Como en nuestro ejemplo el periodo de capitalización es semestral, la frecuencia de capitalización es 2, porque hay 2 semestres en un año. Quiere decir que se suman los intereses ganados al capital 2 veces en un año al final de cada semestre. El mismo análisis se aplica para el resto de periodos y frecuencias de capitalización que hay en la tabla. Dicho esto, ya podemos establecer una fórmula para calcular I latina minúscula, que es la tasa de interés por periodo de capitalización. Esta se obtiene dividiendo la tasa anual de interés R entre M minúscula, que es la frecuencia de capitalización. Como habíamos dicho anteriormente, M minúscula, la frecuencia de capitalización en este ejemplo es 2, porque hay 2 semestres en un año. Entonces, ya podemos calcular la magnitud de I latina minúscula, la tasa de interés por periodo de capitalización, que en este caso es la tasa semestral de interés. Entonces, primer componente, numerador, R minúscula, tasa anual de interés del 5%, y sustituyo en la fórmula su equivalente decimal 0.05, y se divide entre la frecuencia de capitalización M minúscula, que es 2. Se hace la división y esto da el siguiente resultado, 0.025. La tasa semestral de interés del 2.5% si multiplicamos esta expresión por 100, o su equivalente decimal 0.025. Otro elemento que hay que establecer es N minúscula, que es el número total de periodos de capitalización. Es el número de veces que se suman los intereses ganados al capital a lo largo de la operación financiera. Entonces, N minúscula, el número total de periodos de capitalización, se obtiene con la siguiente fórmula. Se multiplica M minúscula, la frecuencia de capitalización, por T, el tiempo o plazo, lo que dura la operación financiera. Entonces, primer componente, M minúscula, frecuencia de capitalización, que es 2.
Y eso se multiplica por T, el tiempo a plazo, lo que dura la operación financiera, que en este caso es de 2 años. Se hace el producto 2 por 2 y eso da un total de 4 semestres en 2 años. Quiere decir que se suman los intereses ganados al capital 4 veces en 2 años al final de cada semestre. Observen que la tasa es semestral, el número total de periodos de capitalización está en semestres, ambos coinciden, y entonces ya podemos sustituirlos en la fórmula del monto o valor futuro de arriba. Entonces ya estamos en el inciso A. En la fórmula del monto o valor futuro, el primer componente es C, capital o valor presente, que en este caso es de 150,000 unidades monetarias. Se abre paréntesis. 1 más I latina minúscula. La tasa semestral de interés del 2.5%. Y sustituyen la fórmula su equivalente decimal 0.025 y esta expresión se eleva a la n, que es el número total de periodos de capitalización, que en este caso es 4. En calculadora sustituyen los datos de la siguiente forma, ponen 150,000 unidades monetarias, se abre paréntesis, 1 más 0.025, cierran paréntesis, y esta expresión la elevan con la tecla gorrito de su calculadora a la 4ª potencia. Se hace el cálculo correspondiente y esto da un monto o valor futuro de 165,571.93 unidades monetarias, que es el mismo resultado que habíamos obtenido en la tabla de capitalización. Vamos a solucionar el inciso B. Hay que obtener el interés compuesto ganado. El interés, que se nombra con la letra I latina mayúscula, viene dado en unidades monetarias, se calcula con la siguiente fórmula: monto menos capital. Primer componente de la fórmula del interés es el monto, lo acabamos de calcular, es de 165,571.93 unidades monetarias, y a eso se le resta el capital o valor presente, que es de 150,000 unidades monetarias. Se hace la operación, es decir, la diferencia, y se obtienen intereses de 15,571.93 unidades monetarias. Es una forma de obtener el interés. Hay otra forma, que es sumando los intereses ganados a lo largo de la operación financiera, que son los que están en esta columna de la tabla de capitalización. Entonces, a 3,750 unidades monetarias, que es el interés ganado en el semestre 1, le sumamos 3,843.75 unidades monetarias, que es el interés ganado en el semestre 2, y eso le sumamos 3,939.84 unidades monetarias, que es el interés ganado en el semestre 3, y a eso le sumamos 4,038.34 unidades monetarias, que es el interés ganado
en el semestre 4. Se hace la operación, es decir, la suma, y esto da intereses de 15.571.93 unidades monetarias, que es el mismo resultado que habíamos obtenido con la fórmula de arriba del interés. Hay otra forma de calcular el monto o valor futuro a partir de la fórmula del interés. Esta fórmula la voy a invertir y entonces queda monto menos capital igual a interés. Como quiero dejar solo del lado izquierdo el monto, entonces lo que le estorba es el capital que está restando al monto. Entonces ese capital lo voy a pasar del lado izquierdo al lado derecho de la igualdad con operación contraria, es decir, sumando al interés. Entonces queda monto igual a capital más interés. El interés de por sí ya estaba del lado derecho de la igualdad con signo más, no cambia de signo. Entonces el monto es igual a capital más interés. El primer componente de esta fórmula del monto es capital o valor presente, que es de 150.000 unidades monetarias. Y eso se le suma la magnitud de los intereses, que ascienden a 15.571.93 unidades monetarias. Se hace la operación, es decir, la suma, y esto da un monto o valor futuro de 165.571.93 unidades monetarias, que es el mismo resultado que habíamos obtenido con la fórmula del monto de arriba y con la tabla de capitalización. El monto o valor futuro es la cantidad de dinero que obtiene el inversionista al finalizar la operación financiera. Incluye el capital inicial más los intereses ganados a lo largo de la operación financiera. El interés es el rendimiento del capital invertido, es decir, es el rendimiento que obtiene el inversionista por depositar este capital en la cuenta bancaria a esta tasa anual de interés, a este plazo y a este periodo y frecuencia de capitalización. Espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad. Los invito a que se suscriban, a que le den like al video y activen la campana de notificaciones.